esta historia porque proviene de los autógrafos originales, que es lo que nosotros conocemos como el texto recibido. El texto recibido. Estoy hablando de que las traducciones de la Biblia hoy en día provienen de dos fuentes diferentes, el texto recibido y el texto alejandrino. Ahora, déjame hablarte un poco del texto alejandrino para presentarte entonces la otra cara de la moneda. Ya te he hablado del texto Receptus, de dónde proviene la Biblia Reina Valera, algunos nombres involucrados en esta traducción. Y ahora vamos a hablar del texto recibido, del texto crítico o el texto alejandrino, también se le conoce como texto crítico. ¿Qué sucede, hermano? A partir del siglo XIX, otra forma de Nuevo Testamento en griego ha alcanzado una gran popularidad. Y fíjate una cosa, se utiliza para la mayoría de las traducciones modernas del Nuevo Testamento. La mayoría de las Biblias que vemos por ahí provienen de este Nuevo Testamento, el alejandrino. Este texto crítico, hermano, como se le llama, difiere ampliamente del texto tradicional o el texto recepto del que estamos hablando previamente, y omiten muchas palabras, hermanos, versículos y pasajes que se encuentran en el texto recibido en las traducciones, ¿verdad? Y las traducciones que se basan en este documento. Las versiones modernas, hermanos, se basan principalmente en un Nuevo Testamento griego que fue derivado de un pequeño conjunto de manuscritos griegos del siglo IV en adelante. ¿Okay? Te voy a dar dos nombres, y quizás no sea muy relevante, pero te voy a dar dos nombres, ¿okay? de los manuscritos principales que utiliza este texto crítico. Se llama el manuscrito sinaítico y el manuscrito vaticano. ¿Okay? Estos se derivan, hermano, de estos manuscritos se deriva en su mayoría lo que le estoy hablando de lo que es el texto alejandrino. ¿Qué sucede con este texto? El texto alejandrino, hermano, es un grupo minúsculo de documentos que se consiguió en los años 1800 en un lugar, en un monasterio, ¿ok? Y se comenzaron a hacer traducciones de ese documento. Sabemos, ya les dije, que desde los tiempos de la iglesia primitiva venían rodando copias, ¿verdad? De las cartas originales, y se hizo toda esta colección de más de 5,000 documentos, ¿okay? Que andaban por todas las iglesias, por los tiempos rodando, ¿verdad? Y siendo utilizados para la enseñanza. Pero en los años 1800 aparece un grupo de documentos, ¿okay? Que estaban intactos, estaban guardados en un monasterio, ¿okay? Se consiguieron un grupo de manuscritos antiguos, ¿okay? Que son conocidos como el texto alejandrino. Ahora, ¿qué sucede con este texto, este grupo de manuscritos conocido como texto alejandrino? Que hay muchos problemas, hermanos, de omisión en estos materiales. Por ejemplo, hay pasajes, versículos y pasajes que se encuentran en los comentarios de los padres de la iglesia alrededor del año 200, 300 después de Cristo, que están ausentes en los manuscritos del texto alejandrino. O sea, en los años 200, 300 después de Cristo, los padres de la iglesia hacían sus comentarios, escribían textos, ¿verdad?, derivados de sus lecturas de estos documentos que estamos hablando, de estos autógrafos originales. Y ellos mencionan pasajes, versículos, hacen comentarios, hacen cosas ahí, en sus anotaciones. Y este texto alejandrino conseguido en los años 1800 no tiene muchas partes, no tienen pasajes y versículos bíblicos que sí habían sido mencionados en los tiempos de los padres de la iglesia. ¿Qué relevancia tiene esto? De que el texto como tal, esta familia de texto alejandrino, ya nos demuestra de que tiene carencias, tiene corrupciones, porque no consta de toda la palabra de Dios, y hay muchos problemas también. Hay diferencias entre esos documentos. Eso que estoy mencionando, ¿verdad? Es uno de los problemas. Fíjate algo, hay muchas palabras, hermanos, versículos y pasajes que han sido omitidos en las versiones modernas. Cuando hablo de versiones modernas me refiero a Biblias como la Nueva Versión Internacional, etc.
pero que se encuentra en el texto tradicional o en el bizantino o en el texto recepto, como estoy llamando. Fíjate, según los cálculos, el texto crítico, que es el texto alejandrino, difiere del texto recibido en 5.337 veces. 5.337 veces. O sea, hay más de 5.000 diferencias, ¿ok? Entre el texto recibido y el texto alejandrino. ¿Qué sucede? Los defensores del texto alejandrino dicen que estas omisiones no crean problemas doctrinales, no generan problemas y diferencias doctrinales. Pero lo que defendemos, el texto recibido, decimos que sí. No es casualidad, hermano, de que las iglesias conservadoras, fundamentalistas, lean la Reina Valera 1960 y que las iglesias liberales les valga igual si están leyendo la Reina Valera o están leyendo Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas o cualquier libro, ¿okay?, que se presente ahí. Te voy a leer solamente un pasaje. Te voy a leer un pasaje. ¿Okay? Te estoy hablando de que hay más de 5.000 diferencias. Te voy a leer solamente un pasaje que es uno de mis favoritos. Estoy buscándolo acá en el libro de los Hechos. Si quieres tomar nota, quieres ir ahí. Hechos 8:36 al 38. Si tú tienes, amigo, hermano, una Biblia nueva, versión internacional, ahí contigo en tu casa, ve, búscala bien rápido, sal corriendo, no te vayas a caer, búscala, tráela, quiero que la abras y quiero que leas conmigo lo que yo voy a leer. Voy a leer el pasaje de Hechos 8:36 al 38 en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional, y quiero que escuches las diferencias. Voy a leerlo ahorita en la Nueva Versión, lo que dice la Reina Valera, dice Hechos 8:36 al 38, dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 38 dice: y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Ahora yo te voy a leer lo que dice, por ejemplo, acá, el mismo pasaje, la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice, el versículo 36, dice, 8:36, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 36 leí, el versículo 37 no aparece, y después dice el versículo 38 acá: entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Entonces fíjate, ¿qué está faltando en la Nueva Versión Internacional? El versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37 en la Reina Valera? Dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué no estamos viendo acá? La Reina Valera está enseñando salvación en Cristo. La Nueva Versión Internacional está omitiendo la salvación bíblica en ese pasaje. Y te estoy diciendo algo. Tú dices, bueno, hermano, es un pasaje. Bueno, te voy a decir algo. Hay más de 5.000 errores o diferencias entre una y la otra. Ahora tú me vas a decir a mí que no importa o que no impacta en la doctrina una Biblia que haga ese tipo de omisiones. Ahora, además, hermano, de todo eso, en numerosos lugares del Nuevo Testamento se omite el nombre de Jesús en el texto alejandrino. Se omite 70 veces Jesús y 29 veces se omite Cristo. ¿Ok? Te voy a decir otro problema con este texto alejandrino, es que los dos principales manuscritos que te mencioné, el Sinaítico y el Vaticano, difieren entre sí unas 3.000 veces solo en los evangelios. O sea, fíjate cómo va la cosa. Los dos documentos base del texto alejandrino difieren el uno del otro aproximadamente 3.000 veces solamente en los evangelios.
Ahora, ¿cómo tú compaginas esto? Tendrías 3.000 diferencias en lo que constituye un documento único para ti. O es el sinaítico o es el Vaticano, pero son 3.000 diferencias. El texto crítico, ¿no?, también se caracteriza por una redacción en el idioma original que es difícil y abrupto de entender. Hay muchos problemas, hermanos. Mira, por cuestiones de tiempo no puedo extenderme a hablarte de esto, pero te voy a decir algo. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Yo te hablé hace un momento del gráfico de donde proviene la Reina Valera con los autógrafos originales y las traducciones. Y te estoy ahora hablando un poco de la contraparte, de los textos alejandrinos. Ahora, al principio de nuestra serie nosotros hablamos de la preservación de la palabra de Dios, la promesa de preservación. Si nosotros vemos en Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca, que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas estas cosas sean hechas. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de tu boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Y Juan 10:35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. Estos pasajes nos hablan, hermanos, de una preservación que Dios está prometiendo en la Biblia. Si el Señor está prometiendo preservación en la palabra, ¿cómo nosotros podemos entender de que hay una Biblia donde le falten incluso versículos? Una Biblia que le falte pasajes tan clave como enseñar que la salvación proviene de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando uno comanda para ¿quién pide que yo me bautice porque hay agua? Espérate, pero no me estás diciendo que has creído, que has confesado el nombre de Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Entonces, hay una preservación en la palabra de Dios. Si Dios preserva, eso no quiere decir, si nosotros creemos en Dios, hermano, es que la misma fe nos lleva a nosotros a creer que tiene que haber un error en este tipo de Biblias, en estos documentos. ¿Por qué? Porque si Dios ha dicho que va a preservar su palabra, que va a estar ahí, ¿ok? Entonces, ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Claro que sí. Ahora, si nosotros nos remitimos a la Reina Valera 1960, adivina qué, no hay ninguna omisión. Es un libro que está completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No le falta una palabra. Pero algo que no sucede con Biblias como la Nueva Versión Internacional. Entonces, teniendo un poco de discernimiento en la fe, podemos entonces entender claramente dónde están los problemas. Nosotros estudiamos la doctrina de la preservación de la palabra de Dios. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos da la base para confiar plenamente en que las traducciones que provengan del texto recibido, del texto recepto, son las traducciones que nosotros tenemos que leer. Ahora, ¿cuáles son las Biblias, hermanos? Esta es la pregunta. ¿Cuáles son las Biblias que vienen del texto recibido en español? ¿Adivina cuál? La Reina Valera. La Reina Valera es la Biblia que viene de los antiguos documentos, de los autógrafos originales en griego que mencioné. Y que se tiene la información, la Biblia completa. Entonces, te marca una diferencia el día de hoy bien clara, hermano, entre una Biblia proveniente del texto alejandrino como la Nueva Versión Internacional y una Biblia proveniente del texto recibido como la Reina Valera. Vemos la diferencia hoy en día. No tenemos que ir a los documentos originales para ver las diferencias. La podemos ver en las Biblias que tenemos al alcance en nuestras manos hoy en día. Entonces, con eso en mente, la siguiente pregunta es esta. Ok, hermano, está bien. Ya estamos viendo que el origen textual de la Reina Valera es convincente en comparación con la otra opción. O sea, la otra opción se descarta por sí misma, así que no nos queda otra cosa que confiar en que los documentos provenientes, textos recibidos, son esos documentos que Dios prometió en la preservación. Porque hay otra cosa, el texto alejandrino apareció en los años 1800. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta los 1800 no hubo Biblia, palabra de Dios. Hasta ese tiempo entonces no hubo. Entonces, ¿dónde está la preservación que Dios decía? ¿Faltó palabra de Dios durante 1800 años a la humanidad? No, hermano, no, es un poco inocente pensar de esa manera también. Ahora,
Sí, llegamos a la Reina Valera, porque ahora la